Bueno, le damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para acá nos seguir en nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Puente y Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es jueves, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Es que, Rosario, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, todo bien por aquí, saludos a todos. No te escucho, Rosario. Muy bien, gracias, saludos a todos. No te escucho. ¿No me escuchas? A ver, no sé qué pasé. ¿Qué pasará? Está puesto el micrófono, a ver, ¿se oye? Tenemos audio. ¿No tenemos audio? ¿Estamos conectados? ¿Sí, verdad? ¿Qué estará pasando? Ahora sí. ¿Listo ya? Listo, ahora sí. sí. Bueno, iniciamos entonces. Sí. Bueno, pues hoy es el mensaje de gracia para esta sesión de comunicados con él. Hoy tenemos un mensaje de gracia de parte de Dios para nuestra vida y es algo que quería compartirles porque se me hace muy importante que sepamos que en esta comunicación que tenemos con Dios podemos nosotros llenar estos espacios en nuestro corazón, en nuestra vida, con las cosas preciosas que tiene Dios para nosotros. Entonces hoy es este mensaje de gracia que nos va a ocupar este tiempo para considerarlo, para verlo, para animarnos a lo que Dios tiene para bendición de nuestras vidas. Entonces, el tema es hoy se refiere a la gracia de Dios y cómo es vivir y caminar en su gracia, ¿sí? Entonces, esto es lo que es la comunicación que Dios quiere para nosotros hoy. Y pues me interesó incluir este tema aquí en Comunicados con él, porque es necesario y muy importante comunicar y comunicarles lo que es la gracia de Dios para nuestra vida como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, pues se le llama también el Evangelio de la Gracia, o sea, las buenas noticias de gracia, ¿verdad? La buena noticia de ese mensaje que es un mensaje, pues, feliz, y así lo es, ¿verdad? Entonces, es este Evangelio de la Gracia también, que se le llama, y bueno, es acerca de la gracia hay mucho que hablar y temas y libros se han escrito acerca de la gracia y pues es para hoy, para este día, este tema precioso que nos va a ayudar a conformarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él ha estipulado, de lo que Él ha hablado, de lo que Él quiere para nosotros y pues porque muchas veces algunos caminamos por la vida con un sentimiento, pues a lo mejor de culpa, de condenación, y por eso es importante conocer la gracia de Dios, que bendice nuestra vida, sin importar lo complicado que nos suceda, ¿no? Cualquier situación, pues la gracia de Dios está ahí, está presente, está todo el tiempo con nosotros como sus hijos, los que le conocemos, los que empezamos a conocer. Entonces, esto es como lo importante, ¿no? Entonces, es la gracia de Dios el tema y lo que queremos desarrollar hoy en un pequeño tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues el hombre ha establecido estándares para medir su comportamiento, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos como hombre siempre teniendo como leyes o como teniendo como estándares, ¿verdad? Donde pues a una acción corresponde una determinada reacción. Si hago esto, o merezco aquello, ¿verdad? Y si no lo hago, no soy merecedor. Entonces, el hombre estableciendo estándares para medir su comportamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que no solamente es el hombre el que dirige o el que va a dirigir, sino es Dios, ¿no? Con nuestra vida. Ahora Dios involucrado con nosotros, nosotros involucrados con Dios más bien, y haciendo lo que Dios quiere. Entonces, en esta gracia que libera, esta gracia que sana, esta gracia que nos favorece, que nos da paz, que nos detiene en irnos de picada, ¿verdad? O irnos hacia abajo. Esa gracia preciosa de Dios nos va a servir mucho, ¿no? Saber que no somos nosotros los que dirigimos, sino es nuestro Dios el que nos dirige. Entonces, pues porque teníamos la costumbre, ¿verdad?, de escuchar o de ver o de entender las cosas de una manera diferente de pórtate bien o te vas a castigar Dios, ¿verdad? Era la sentencia que conocíamos o que nos daban, ¿verdad?
hablando, pues no sé de qué Dios, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y pues a veces sacamos a Dios de la ecuación o de nuestra vida y hacemos las cosas conforme a nuestra expectativa, a nuestro estándar, a los estándares del hombre. Y pues con Dios es diferente. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de esta gracia, ¿verdad? Estos estándares, pues, están basados en esfuerzos humanos y la concepción del hombre para caminar por la vida. Son complicados y las propias fuerzas del hombre no alcanzan para cumplirlos, ¿sí? Entonces, como consecuencia, llevan a una vida de frustración estos altos estándares o estas decisiones que tomamos o que queremos hacer como hombres, ¿verdad? Nos llevan a veces a frustrarnos, a no alcanzar, como a detenernos y a hacernos que nos quedemos en un momento de crisis o de desilusión, ¿verdad? Entonces, como hombres, pues estos esfuerzos humanos o estos estándares humanos nos limitan, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar de esta gracia. Y para el hombre es frustrante ver lo lejos que él mismo se ha puesto como meta, ¿no? O sea, las cosas que él se pone como meta, pues a veces las ve lejos, y ¿verdad? Y pues no tiene a veces la capacidad para alcanzar esas mismas metas que él se ha puesto. Y bueno, por ello, sin darse cuenta, va caminando fuera de la gracia de Dios en sus propias fuerzas, ¿sí? Entonces, la gracia de Dios es entonces una virtud por la que Dios puede dar algo sin nada a cambio, ¿sí? Entonces es totalmente otra forma, otra manera de empezar a vivir y de ver las cosas, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios nos damos cuenta de esto, que hay una gracia, que hay algo distinto, que hay algo diferente. A lo mejor no sabemos qué es gracia, pero sabemos que hay algo que Dios me hizo ver esto, Dios me hace detenerme en esto, ¿verdad? Y su misma gracia está trabajando, está funcionando con nosotros y es una virtud por la que Dios puede dar algo sin nada a cambio, ¿sí? El hombre nada puede hacer por sí mismo para alcanzar esta gracia. Solamente, pues, Dios nos la ha dado como un regalo, ¿sí? Es un don de Dios y mostrar gracia eh, es extender favor o bondad hacia alguien que no la merece y que jamás puede ganarla. El ser aceptado por Dios por su gracia está en contraste con el intento de ganar su favor por medio de las obras, o sea, es totalmente distinto, ¿no? Al querer hacer y verse, que te vean los demás que estás haciendo, ¿no? Es totalmente diferente a eso. El mostrar gracias, extender el favor y bondad hacia alguien que no la merece. Es algo que ya te es dado, que de parte de Dios lo tienes. Entonces, pues caminar por este sendero de la gracia es una bendición, es sentirte liberado, es sentirte amado, es sentirte fortalecido por Dios, es sentirte acariciado por Dios, ¿no? Porque Él te está dando ese favor, esa gracia. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús hizo por la humanidad, todo lo que Jesús dejó en la cruz, lo que hizo, este sacrificio precioso de Jesús, ¿verdad? Por medio de esto es que llega la gracia de Dios a tu vida, ¿sí? Sin ese sacrificio no hubiera podido ser posible, ¿verdad? Que conociéramos la gracia de Dios. Quien recibe la gracia de Dios debe tener claro que está recibiendo algo de lo que no hizo mérito, ¿sí? O sea, cuando recibimos esa gracia, pues fue un regalo, no hiciste nada por merecerlo, Jesús ya hizo todo y tú solamente la recibes, ¿sí? Es ese amor de Dios, esa misericordia de Dios que vino a nuestras vidas. No hiciste nada, ¿verdad? Ni méritos hiciste para obtenerlo, ya estaba ahí, Jesús nos la dio, ¿verdad? Por su sacrificio. Por tanto, la gracia no nos cuesta. La gracia es gratitud, porque el precio ya fue pagado por Jesús. Entonces, es esto, ¿no? Y vamos a leer una cita que está en Romanos 3, 23 al 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia hemos sido justificados, ¿sí? Mediante la redención de lo que proveyó Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús en la cruz.
Y entonces a muchas personas les cuestan pues, muchos problemas pensar en la gracia, porque el esquema del mundo es ganar con trabajo lo que se quiere, ¿sí? Entonces, pues, o sea, bueno, entre más hagas, más eres, ¿no? O entre más hagas, más importante o más lleno se siente el hombre, ¿no? Mientras puede hacerlo, ¿no? Pero en este caso la gracia se nos concede sin condiciones, o sea, la gracia es dada, es regalo, es bendición, es de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, sin condiciones es dada, ¿sí? Es algo increíble y contrario a lo que el mundo nos enseña, o contrario a lo que vemos en el mundo, contrario a lo que funcionamos, ¿no? Como personas en un lugar donde nos acercamos, en la escuela, donde estudiamos nuestra profesión, donde estamos en actividad, todo esto es contrario a la gracia, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de ella para poderla llevar, para poderla comunicar a otros, ¿no? Entonces, es como si invitas, por ejemplo, la gracia es como si invitas a un amigo a comer a tu casa y al final, después de pasar un buen tiempo comiendo y platicando con él, ¿verdad? Saca la cartera y quiere pagarte la comida, ¿no? Entonces, pues dices, no, momento, ¿no? Si yo te invité, o sea, estás en mi casa, viniste a comer, no hay problema, te lo estoy regalando, ¿no? Entonces, es como esto, ¿no? La gracia se tomaría como un insulto a nuestra cortesía. Entonces, Dios ha tenido esa cortesía con nosotros, ese cuidado y ese favor con nosotros de darnos su gracia, y nosotros la recibimos, la aceptamos y caminamos con ella y vivimos con ella. Entonces, y la tenemos presente, ¿verdad? En cada día de nuestra vida. Entonces, no debe extrañarnos entonces que el mundo esté lleno de personas que piensan que deben hacer algo para retribuir a Dios, ¿verdad? Entonces, pues tenemos la costumbre de, si me dan, doy, si no me dan, no doy, ¿verdad? Pero pues con Dios es diferente. Esto no debe extrañarnos entonces que el mundo esté lleno de personas que piensan que deben hacer algo para retribuir a Dios. Esperan que Dios les bendiga o les muestre su sonrisa cuando ve los méritos que han hecho para recibir su aceptación, ¿no? Entonces, pues no es así con Dios, ¿no? No es entre más hago, más Dios me quiere, no. Tú ya tienes la gracia, ya por obra de Dios y por su sacrificio, tú ya eres amado de Dios. No necesitas estar haciendo tantas cosas para agradarle a Dios. Así que con este mensaje de gracia de parte de Dios, entendamos que ya nos ha sido dada por gracia la plenitud en Cristo para nuestra vida diaria, o sea, es del diario vivir esa gracia, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque lo necesitamos cada vez que nos despertamos y cada vez que amanece, necesitamos esa gracia divina, esa gracia que nos mueve, que nos alienta, ¿verdad? Que nos hace gozarnos por ese regalo, pues, inmerecido, ¿verdad? Pero que al final tenemos, ¿verdad? El recibir el favor de Dios por obras propias es contrario a su gracia. Entonces, pues no es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, es porque Dios nos ha dado su gracia, nos ha dado su gracia. Una vez que Jesús pagó el precio de nuestro pecado, todo lo que necesitamos hacer es pedir su gracia, aceptando el don de la vida, ¿sí? Todo lo que tenemos que hacer es pedir su gracia, ¿verdad? Y agradecer por la vida, por cada día, por cada circunstancia también que vivamos, lo vivimos en gracia. Todo lo que hacemos en gracia está, ¿verdad? Entonces, podemos estar gozosos, podemos estar alegres y favorecidos por esa gracia, ¿no? Entonces, el recibir el favor de Dios por obras propias es contrario a su gracia. Una vez que Jesús pagó el precio de nuestro pecado, todo, ¿verdad? Lo que necesitamos hacer es pedir su gracia. Si algo debemos tener presente es que Dios nos llamó para participar de sus obras por la gracia que nos fue dada por Jesucristo, ¿sí? Entonces, para eso nos llamó Dios, para participar de sus obras. Y tenemos esa gracia para poder participar, para poder servir, para poder ministrar, para poder llevar estos dones que Dios nos ha dado, el don de sanidad, el don de lenguas, todo esto es por gracia, el profetizar, todo esto, ¿verdad? Si algo debemos tener presente es que Dios nos llamó para participar de sus obras y por la gracia que nos fue dada por Jesucristo. Entonces podemos participar
de las cosas que nos gustan en la iglesia, en los lugares donde compartimos, donde llevamos su palabra, ¿verdad? Todo esto lo estamos haciendo por la gracia preciosa de Dios. Y en 2 de Timoteo 1, del 8 al 9 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo, habla Pablo, ¿verdad? Al contrario, participa de las aflicciones por el del evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, nosotros desde antes de los tiempos de los siglos, antes de haber nacido, ya teníamos esa gracia, ¿verdad? Porque Jesús murió por nosotros, porque Jesús dio su vida por nosotros. Jesús nos da ejemplo de la gracia, ¿sí? Jesús donde nos da esos ejemplos de gracia, por ejemplo, con la mujer adúltera, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Su falta ameritaba la muerte por lapidación para esta mujer, ¿sí? Pero Jesús la perdonó, mostrando su gracia y le enseñó lo que es, ¿verdad? Lo que lo enseñó lo que es a quienes la acusaban y a ninguno quiso, ¿verdad? Y ninguno de ellos ya quiso arrojar una piedra, ¿verdad? O sea, les mostró quién era ella, ¿verdad? De acuerdo a su ley, ellos la querían apedrear, pero Jesús por su gracia la perdonó y los ubicó, ¿verdad? Les dijo, bueno, el que esté libre, que arroje la piedra, ¿verdad? Y nadie lo hizo, ¿no? Entonces, ahí por su gracia Jesús, ¿verdad? Nos da ese ejemplo de gracia en esta historia de la mujer adúltera. También nos da otro ejemplo en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? En esa parábola donde Jesús nos enseña la gracia del Padre al recibir con gozo a su hijo sin reprocharle nada, ¿no? O sea, todo estaba en contra de que pudiera venir el hijo y el hijo, pues apenado, triste o no quería regresar así tan fácil, ¿no? Pero llegó y el Padre lo recibió y con esa gracia, ¿no? Aunque a algunos no les pareció que lo recibiera así después de que se fue a gastar todo y de que hizo lo que quiso con su vida. La gracia, ¿verdad? La gracia preciosa nos muestra esta parábola, el hijo pródigo, como el padre recibe a su hijo, ¿no? Y así Dios es un símbolo de lo que Dios es con nosotros, ¿no? Como Él nos recibe, cómo recibe a los hijos pródigos, cómo recibe por su gracia a aquellos que han fallado, pero vienen a Él, ¿no? Arrepentidos. Entonces, esa gracia y ese favor de Dios de bendecir se da por su amor y por su misericordia hacia nosotros. Y cuando los niños también, otro de los ejemplos que tenemos acerca de la gracia de Dios, cuando los niños vinieron a Jesús, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Con esta expresión les enseña a sus discípulos que su gracia es para todos, sin importar la edad, ¿sí? Entonces, si eres esclavo, si eres libre, si eres hombre, si eres mujer, o sea, tú tienes esa gracia de Dios, ¿no? O sea, tú puedes venir a Dios, puedes acercarte, ¿verdad? Confiado a Dios y recibir ese amor y recibir esa llenura, recibir pues toda la bendición de Dios de lo que Él puede hacer en tu vida, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de gracia, son ejemplos que vemos en la Biblia, pero ¿cuántos ejemplos no hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en personas que conocemos, ¿verdad? Que han recibido esa gracia de Dios, como se pensaban perdidos, se pensaban pecadores que nadie podía perdonarlos, y Dios llega a sus vidas y los llena con ese favor, con esa gracia, con esa bendición, con esa sanidad, con ese amor, con esa misericordia, ¿no? Entonces, vemos esos ejemplos de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida de los que amamos, sobre la vida pues de las historias que estamos platicando, ¿no? De la Biblia. Entonces, bueno, pues es una realidad, es algo que está pues aquí, en el mundo, en este lugar, ¿verdad? Desde el cielo a la tierra, Dios lo envía y sabemos que es una realidad para nosotros. Entonces, trabajemos, funcionemos, entendamos esa gracia, seamos favorecidos con ella, pero a la vez favorezcamos a otros con la gracia de Dios, ¿no? Entonces, es como esa comunicación que quiere Dios darnos en este día de recibes esa gracia y das esa gracia. De gracia recibís y ahorita lo vamos a ver, de gracia das, ¿sí? Entonces,
Aún en la cruz oró por sus enemigos Jesús, ¿verdad? Que también con esa gracia, al ver a Jesús pidiendo al Padre que perdone a quienes lo crucificaron, pues no hay muchas palabras más para explicar, ¿verdad? Que con la gracia, ¿no? O sea, ahí estaba Jesús y él oró al Padre. Y bueno, entonces la gracia de Dios es expresada en todo su ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esto lo dice en 2 Corintios 13:14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, primero la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, ¿sí? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Ahí con esa gracia, la gracia del Señor, todo para nuestra vida, para bendecirnos, para bendecir a aquel que se acerca a Dios, porque de su plenitud, dice continúa diciendo este versículo, tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿sí? O sea, la gracia que no se termina, que es infinita, ¿no? Gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todos, o sea, tenemos ese lugar donde nosotros nos alimentamos, donde nos acercamos a Dios confiados, donde vamos a Dios, ¿verdad? Y tomamos de esa plenitud y gracia sobre gracia, ¿sí? O sea, todo ese favor que hemos tenido, ese favor inmerecido, ahora viene a nuestras vidas, ahora está en nuestras vidas, ahora es parte de nosotros, se ha hecho carne, se ha hecho carne esa gracia, entonces demos de gracia, ¿no? Entonces seamos agraciados con los demás y podemos dar y podemos comunicar a Dios por medio de esa gracia. Cuando se recibe la gracia del Señor, se comprenden mejor los dones que Él nos da también. En Mateo 10, 7 y 9 dice, vayan y prediquen el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. No lleven consigo ni plata ni cobre, ni oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento, ¿sí? Entonces, cuando se entiende cabalmente lo que es la gracia y las personas se mueven en un contexto de libertad, son más tolerantes y juzgan menos a las personas. O sea, vean lo que hace la gracia. La gracia es así como un ciclo hermoso, ¿verdad? Bueno, de bendición, donde podemos movernos, ¿verdad? Y donde podemos, en lugar de criticar y de juzgar y de ser intolerante o de no permitir que los demás tomen sus decisiones, nosotros nos metemos en ese ciclo de gracia y no vamos a estar en este ciclo que es dañino, ¿no? Sino vamos a estar en un ciclo virtuoso. Entonces, se mueven en un contexto de libertad, son más tolerantes y juzgan menos a las personas, permiten que los demás tomen sus decisiones, aunque difieran de tus decisiones o de lo que tú piensas, ¿no? Ver con los ojos de la gracia nos va a permitir ver claramente que la religión está basada en las demostraciones superficiales que no impresionan a Dios. O sea, cuando se vuelve uno religioso, ya, o sea, te saliste de la gracia, ya no estás en lo que Dios había querido que estuvieras, en esa libertad, en ese continuo amar, en ese continuo respetar, dejar de juzgar, estás fuera, ¿no? Entonces, fuera de esa gracia, entonces no impresionas a Dios, ¿no? Eso es como lo veía Jesús con los fariseos, ¿no? Que cuántas veces habló con ellos y les decía, no están viendo bien las cosas, o sea, no es así, o sea, es diferente, ¿no? Es con gracia, es con amor, es con conocimiento de Dios. El apóstol Pablo muestra una comprensión de la gracia de Dios con breves expresiones que nos inspiran para caminar por esa gracia que Dios nos ha dado. Y ahí en 1 Corintios 15:10 dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, perdón, soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues ha trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino por la gracia de Dios que está conmigo. Y más adelante dice, y en Gálatas 1:14-15 dice, en el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios
Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿sí? Y cuando a él le agradó. Entonces se da cuenta Pablo, ¿verdad? De cómo había sido su vida, cómo había vivido sin esa gracia. Y dice, pero que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por gracia. Entonces se da cuenta de esto Pablo, ¿verdad? Ya después de que había perseguido cristianos, de que había ido en contra de todo lo que Jesús hacía y todo esto, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas, ¿verdad? Que podemos hablar acerca de la gracia. La gracia es un rasgo que Dios manifiesta al hombre caído. Le perdona y le levanta. Eso es lo que hace la gracia. Le transforma y le capacita para colaborar con su propósito eterno y compartir su gloria. Fíjense, todo esto es lo que hace Dios, ¿verdad? Con la gracia. Nos transforma, nos capacita, nos ayuda a poder colaborar con esa libertad, con ese amor, con ese, no sé, como ese, pues con ese ánimo, ¿no? Entonces, con su propósito eterno podemos colaborar teniendo esa gracia y compartir su gloria. Compartir su gloria no solamente es porque seas un pastor o porque podemos compartir su gloria, aunque seamos personas que estamos en casa, que estamos en la oficina, que estamos en algún lugar donde trabajamos, hasta en la calle, ¿verdad? Podemos compartir por esa gracia. Dios nos da esa gracia aún con las personas que pensamos que no podemos acercarnos, que no podemos darles una palabra de aliento, de bendición de parte de Dios. Dios nos dé esa gracia, nos siga dando esa gracia para poder llevar, ¿verdad?, a más, a comunicar esa palabra. No hay nada en el mundo que se compare al regalo de la gracia de Dios para nosotros. Trae cambios a nuestras vidas y podemos disfrutar de su salvación, de su liberación, de su sanidad, de la provisión, de la paz y el gozo, aún del poder de Dios, de lo que Dios nos da para poder hacer, y es poder de parte del Espíritu que viene a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu nos da poder. Todo esto viene por la gracia, todo esto podemos trabajar si nosotros tenemos y entendemos esa gracia de Dios, la utilizamos, somos humildes en entenderla, en meditarla y en saber qué es la gracia de Dios, ese favor inmerecido que tenemos para poder salir al mundo y mostrar a Dios, ¿no? Entonces, ahora que hemos recibido la gracia de Dios, actuemos con gracia hacia a otros, ¿no? Démosle gracia a otros, multipliquemos la gracia, no solo para nosotros, sino para otros que sean beneficiados de esa gracia liberadora y que sepan que existe en el corazón de Dios para ellos, ¿no? O sea, esa gracia está para ellos, esa gracia está para nosotros ahora que podemos entenderla, que tenemos ese favor, y para los que no la conocen aún, que sepan que existe, ¿no? Entonces podemos comunicar esa gracia, tanto amor y tanta misericordia, ¿sí? Entonces dejemos de luchar por seguir un boleto al cielo por nuestros logros y admitamos nuestra necesidad de la gracia de Dios. Aceptémosla como el regalo más grande de nuestra vida, ¿sí? Y comuniquemos a otros sobre esta gracia que despierta al gozo y al privilegio de la libertad personal, que además nos libera, ¿sí? Entonces, pues esto es el tema que quería compartirles el día de hoy, y pues vivamos en gracia, trabajemos con gracia, estemos seguros que Dios ha llenado nuestra vida con su gracia y su favor, y caminemos en ello y comuniquémoslo a quien nosotros tengamos cerca, que esa gracia está ahí en sus corazones, en su vida, y pueden ser pues libres, ¿verdad? Libres de toda atadura, de toda condenación, de todo lo que a veces pensamos, ¿no? Que está mal en nosotros. Dios nos libera, Dios nos da esa bendición. Pues muchas gracias y bueno, caminemos en esta verdad. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.